Aquí estamos con la artista Beatriz Baumgartner, que participa también en el show Parallels o Paralelos en Cureros Voice Art Projects. Beatriz, quería un poco que nos hablaras de ti, dónde naciste, dónde estudiaste. Yo nací en Venezuela y nunca fui a una universidad ni a ninguna escuela de arte. Estuve con el profesor José Antonio Aranaz más o menos como por 5 años practicando el carboncillo y la tiza, y después de allí pues mi esposo fue el que insistió en que me metiera en el color y busqué a la profesora Renate Zunco, y allí fue cuando me metí en la acuarela. Y fui a la acuarela porque alguien me dijo que era la técnica más difícil que había, porque si estropeabas el papel no tenías chance de volver a recuperar la obra, y eso me gustó. Y ahí fue cuando empecé a pintar con color la acuarela. Hace más o menos, eso fue como en el 2004 que empecé con ella, y de allí entré en la Escuela de Acuarelistas de Venezuela, y ahora pues soy presidenta de la Asociación Venezolana de Acuarelistas. Interesante. Yo sé que la acuarela es un medio de papel y veo que te has desarrollado mucho en eso. Sin embargo, la obra que tú estás desarrollando en este momento es una obra de acrílico sobre tela que plantea prácticamente un aspecto relacionado con la acuarela, pero realmente también alejado totalmente de la acuarela. En este momento, ¿cómo llegaste al acrílico? Bueno, fue cuestión de practicarlo, quería practicarlo, pero de más o menos de una manera similar a la acuarela, porque me gustan mucho las transparencias. Ajá. Y traté de que salieran en el acrílico y efectivamente creo que lo logré. Yo veo que en esta obra, que es una especie de conceptualización diferente del paisaje tradicional, veo que trabajas mucho el concepto del vacío, como si fuera el blanco del papel o como Correcto. Si fuera el no completar la obra con un realismo total. En ese sentido veo que tú estás utilizando ese blanco dominante. ¿Cómo llegaste al blanco? ¿Qué quieres expresar con el blanco? Veo que en esta obra o en las otras obras tienes siempre o el cielo o el pie de una montaña totalmente no terminado, como se podría decir en la pintura tradicional. Bueno, allí creo que me llevó pues la acuarela, porque obviamente no debes usar el blanco, sino dejar el blanco del papel. Pero en estas obras creo que el no terminar la montaña abajo fue porque pensé, uy, ¿qué pondría? Una ciudad, un campo. Y allí pensé que lo mejor sería que el espectador decida qué poner él. Completar con su sueño que el paisaje. Exactamente, que él ponga el paisaje que más le guste y que desee poner. Dentro de ese paisaje yo creo que tú tienes una especie de eje que siempre es una visión panorámica de una montaña. ¿De dónde son esas montañas que tienen que ver en un momento dado? Bueno, mi esposo es austríaco y nosotros viajamos mucho para allá porque su familia está allá, y Austria está full de montañas y son muy, muy parecidas a estas. Un contacto entonces tú con una naturaleza total que tiene que ver con esa montaña. Yo estoy enamorada de la naturaleza y las montañas de Austria me parecen regias. ¿Cómo las montas? ¿Cómo haces la obra? Explícame un poco. Primero empiezo con cualquier mancha. No sé si será vertical o horizontal, pero es una mancha. Después de allí empiezo a sacarle formas con una tarjeta de crédito vieja o alguna tarjeta vieja de plástico, de las que se usan hoy en día para abrir las habitaciones en los hoteles. Y allí es cuando empiezo y creo esos blancos de las montañas que caen. Entonces no usa pincel. No, para nada. Es como utilizar la tarjeta de crédito como una espátula. Exactamente. Hay un barrido de la pintura, hay un barrido del color, hay una fusión. Con ella lo barro, e inclusive están cortadas con diferentes anchos. A las cortas de diferentes anchos. Exactamente. Y veo también, para la gente que nació en Caracas, como es tu caso, en Venezuela, veo también que no podemos dejar de lado la relación que tú puedas tener, no solamente con las montañas o el paisaje austríaco, sino con lo que sería el elemento importante que es la montaña del Ávila en Caracas. ¿Cómo no? Que es una relación, si se quiere, casi
colectiva que todos los caraqueños tenemos respecto de la ciudad. ¿Cómo te identificas tú con la montaña del Ávila en estas obras? Bueno, primero por lo verde, es hermoso, y segundo, yo vivo a los pies del Ávila. Ah, tú vives al pie del Ávila. Y inmediatamente en lo que me levanto, lo primero que veo es el Ávila. Es interesante porque yo veo que los colores están difusos, no son reales, no tienen nada que ver con las gamas tonales de una montaña, sino que son totalmente contrastados. Hay una zona donde hay prácticamente un elemento casi azul marino, muy contrastado entonces con una especie de aguada de verdes limón, y luego aparecen entonces unos tonos azules turquesa, todo contrastado, donde yo veo que tú estás trabajando el color alejado de la montaña y creando más bien una especie de gama que es más bien tuya y que tiene que ver con la impresión interna que tú vas a tener color. Así es. Yo quiero personalizar mi obra. Yo definitivamente las montañas las veo regias, con mucha personalidad. Y por eso quizá esos tonos oscuros, que supuestamente son sombras. Claro, pero son las sombras que tú miras en tu imaginación, no la realidad. Ninguna montaña es fotografiada ni copiada, todo es... Sale directamente de tus memorias, por así decir. Otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo son los cielos? ¿Cómo los miras? Porque en estas dos obras que vemos aquí, que hay una relación casi de continuidad de uno del otro, los cielos tienen dos tonalidades, pero en otros dejaste los cielos completamente vacíos, en otras obras que luego vamos a mostrar en el video. ¿Por qué dejaste el cielo vacío en vez del pie de la montaña? ¿Qué significa el cielo vacío para ti en un momento dado? En ese caso también pensé que era que el espectador ponga el cielo que decida, porque puede ser que esté lloviendo, puede ser que haya nubes oscuras, pero en ese cuadro específicamente, que el cielo está en blanco, todo el cuadro abajo está terminado. Y el blanco para mí es un color muy hermoso, y de allí viene lo que te dije antes, que la acuarela hay que dejarlo siempre. Y es interesante porque la idea de la acuarela está presente aquí sin que sea acuarela, sin que sea papel y sin que sea la aguada de la acuarela, y sin embargo hay un salto también hacia la pasta del acrílico, que es diferente a la aguada que mantiene el pigmento de la acuarela. O sea, lejos del agua te pasas a la materia, pero sin embargo te quedas en la acuarela porque mantienes el concepto, te quedas en la aproximación de una acuarela porque te quedas en el concepto del vacío. Eso me recuerda mucho las acuarelas de Cézanne, donde él le dio mucha importancia también a los vacíos de esas montañas de la Santa Victoria, donde él a propósito dejó ese vacío más bien como un concepto filosófico, como un concepto de no terminación de la obra. ¿Cómo te relacionas tú con ese vacío o ese concepto de vacío de las acuarelas de Cézanne? Bueno, no lo tomé nunca como ejemplo, pero también sería más o menos la misma idea. Hay un vacío que uno llena. Correcto. Qué interesante. Y en mi caso no lo lleno yo, en mi caso lo llena el público. El espectador, lo completa. En ese sentido, a mí me gustaría también retomar este paisaje desde otro punto de vista un poco más contemporáneo, que es el concepto de la desconstrucción, del desensamblar el concepto del paisaje y rearmarlo en función de otra aproximación, de otra técnica. Porque a la larga, la belleza del paisaje, en un sentido tradicional, aquí se pierde. Porque aquí es una belleza más bien de tonos muy contrastados, si se quiere un poco conflictivos unos con otros, donde la belleza tradicional se pierde por una belleza más bien cruda, que tiene que ver más bien con esa especie de confrontamiento entre los azules marinos y los verdes. Es decir, que el concepto del paisaje y su belleza típica, aquí tú lo transformas en un concepto un poco más fuerte y, si se quiere, dramático. Aquí este paisaje es dramático en el sentido de su pelea entre los contrastes, entre los claros y los oscuros. Solamente que hay una especie de suavización, si se quiere, de la visualidad a través de ese blanco que empieza prácticamente a crear una armonía y una calma en esa confrontación de colores. Allí. Correcto. De hecho, la idea es que la montaña tenga mucho carácter. Y creo que la idea principal es que la naturaleza para mí es algo primordial, y desgraciadamente el ser humano
se está portando muy mal con la naturaleza. Hay una especie de elemento ecológico que uno pudiera capturar allí. Exacto. Beatriz, muchísimas gracias por haber venido. Por nada, la orden. Y espero que disfrutes de esta entrevista cuando salga en YouTube, que va a salir pronto. Gracias. Gracias.